Santo es tu nombre, Señor. Oh, bendito seas tú. Oh, Santo, Santo. Te puedo decir te amo, te amo, te amo. Te amo más que a estos, te amo más que a nadie, te amo más que a todo, Dios, mira mi corazón, te amo más que a estos, te amo más que a nadie. Te amo más que a todo, Dios, mira mi corazón, que si te amo, yo sí te amo, que si te yo sí te amo. Dígalo usted, te amo más que a estos, te amo más que a estos, te amo más que a nadie, te amo más que a todos, Dios, mira mi corazón. Te amo más que a esto, te amo más que a nadie, te amo más que a todo, Dios, mira mi corazón. Que si te amo, que si te amo, yo sí te amo, yo sí te Aguas calientes. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. Cuando llegue ahí, diga amén, dé gloria a Dios, grite aleluya, ayude a quien tiene la par, a papá, mamá, a su hermano, a su hermana. Ayude al que tiene ahí. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, verso 16. Miren lo que dice la escritura, iglesia. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Mire lo que dice el verso 19. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Le voy a invitar a que allá en su casita se ponga su velo, mujer de Dios, a que allá en su casita nos dispongamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, vamos a pedirle a Dios que nos ministre por medio de su palabra. Vamos a pedirle al Señor que en su misericordia
nos responda esta oración. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Señor, porque hasta esta noche, hasta este viernes, mi Dios, no nos ha faltado nada, mi Dios. Has tenido tu misericordia de cada uno de nosotros, mi Dios. Y en esta noche, Señor, te rogamos para que por medio de tu palabra nos bendigas, nos ministres, nos sanes, nos restaures, nos liberes, mi Dios. Que nos des el pan de cada día, mi Dios. Que en tu misericordia derrames una doble unción, mi Señor. Una gracia, mi Dios, para poder hablar tu palabra. Que me des una lengua como pluma de escribiente, mi Dios. Y que a tu iglesia y a todo aquel que escuche, que vea este mensaje, mi Dios, en sus corazones sean atesorada, mi Dios, esta bendita y hermosa palabra. Nos declaramos una tierra buena, una tierra fértil, una tierra que prospera, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias porque hasta esta noche tú has estado con cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias una vez más, Padre. En el nombre de Jesús te damos amén y amén. Démosle palmas fuertes allá en casita, iglesia, ahí donde se encuentra. Démosle palmas fuertes a nuestro Dios. Mire qué consejo, iglesia, nos da el Señor. Mire el corazón de un apóstol, el corazón apostólico que nos deja este mensaje. Usted puede ver ahí en la escritura desde por ahí del verso 12, amado, amada, que da algunas instrucciones antes de terminar esta carta. El apóstol Pablo menciona unas instrucciones que creo yo, iglesia, que usted y yo debemos de seguir llevando. Dice, por ejemplo, el verso 13 que debe anima a todo aquel que con amor y que por causa de su trabajo enseña, exhorta. Verso 14 dice que hay que amonestar a los indisciplinados, que hay que animar a aquel que está desalentado, que sostener al débil y que seamos pacientes con todos. Y el verso 16 siguen las instrucciones, dice, mire el consejo apostólico, estad siempre gozosos. Usted y yo ante toda situación, ante cualquier circunstancia, aún ante la adversidad, debemos de estar gozosos. Verso 16 que debemos de estar siempre orando, que el corazón suyo y mío a la oración. Verso 18 dice que debemos de dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Pero el verso 19, iglesia, dice esta frase: no apaguemos el espíritu. Verso 20, ni que debemos de menospreciar la profecía. Pero el verso 19, iglesia, que es donde yo quiero enfatizarle un poquito en esta noche, dice que no debemos de apagar el espíritu. Y creo yo, iglesia, que en la misericordia de Dios, mire, Dios es un Dios de tiempos, Dios es un Dios que se mueve. Cuando usted y yo nos hacemos uno en ese tiempo de Él manifiesta su voluntad, manifiesta su gloria, manifiesta su poder, manifiesta, iglesia, lo que usted y yo le pedimos. Pero creo yo, y con respeto lo digo, este es el tiempo del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo nos dejamos mover por el Espíritu Santo, cuando usted y yo escuchamos la voz del Espíritu Santo, cuando usted y yo somos impulsados por el Espíritu Santo, nuestra vida cambian, las cosas en nuestro entorno cambian, las situaciones cambian, iglesia, cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu. Pero el consejo apostólico, iglesia, es que usted y yo no debemos de apagar el Espíritu. Entonces, iglesia, como el Espíritu Santo está en usted y en mí, como el Espíritu Santo está dentro,
Mire qué hermoso Jesús decía, le decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el intercesor, no vendrá aquel que va a, le estoy parafraseando, no va a venir aquel que va a querer meterse dentro de ustedes y que ahí quiere morar, porque dice el apóstol Pablo, si no me equivoco, a la iglesia de los Corintios, ¿o acaso ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Entonces, iglesia, usted y yo con ciertas actitudes, usted y yo con ciertos pensamientos, usted y yo con ciertas palabras, inclusive, lo podemos llegar a hacer cosas que el Espíritu Santo no quiere que hagamos. Hay otras versiones, iglesia, usted lo puede ver ahí en su pantalla. Hay otras versiones, mire lo que dice la Biblia, el lenguaje sencillo. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. Entonces, usted y yo lo podemos llegar a alejar. Dice la versión PDT, dice, no detengan la obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en usted y en mí. Y el consejo apostólico es que no detengamos la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Hay otra versión que dice, no apague la fuerza del Espíritu. Y otra versión dice, no impidáis las manifestaciones del Espíritu. Usted recordará, iglesia, que mire, hay iglesias donde a lo mejor no creen en ese poder que viene del Espíritu Santo. A lo mejor ven, como en otras doctrinas lo hacen ver, es que sí es fuerza activa. Hay otras congregaciones vieron la manifestación del Espíritu Santo, lo que usted y yo tenemos como historia, por decirlo así, en la Escritura, en la Biblia, pero no lo vemos, o ahí quedó nada más registrado, pero hasta ahí quedó ya como evidencia, pero que en estos tiempos ya no se sigue manifestando el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo está hoy presente, iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo está manifestándose y creo yo, iglesia, que esa Espíritu Santo se va a manifestar más en la vida de la iglesia. La apaguen el fuego del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, si el consejo apostólico, exhortaciones que nos están dando a usted y a mí por medio de la palabra, iglesia, entonces es porque puede llegar a suceder. Recordará a unos creyentes en el libro de los Hechos de los apóstoles que no conocían al Espíritu Santo. Inclusive la pregunta de ellos es como que de asombrarse, pero creo yo que también en estos tiempos o en estos días parte de la iglesia de Cristo no está teniendo esa comunión, no está teniendo esa intimidad, no está teniendo ese pleno conocimiento que debe de tener, o que debemos de tener, mejor dicho, acerca del Espíritu Santo, iglesia, porque creo yo que en ocasiones experimentamos lo que el Espíritu Santo ministra y usted y yo a lo mejor ignoramos que ello proviene del Espíritu Santo. La Escritura habla, iglesia, de 7, ¿cómo decírselo? De 7 cosas que usted y yo podemos llegar a hacerle al Espíritu Santo. Usted lo puede ver ahí en pantalla, iglesia. Mire, dice Efesios 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo. En otras palabras o en otras versiones dice, no pongamos triste al Espíritu Santo, pero eso lo podemos hacer usted y yo hacia el Espíritu Santo. Mire qué cosas vamos, qué sensible es el Espíritu Santo, que usted y yo podemos llegarlo a entristecer. Dice Primera de Tesalonicenses 5:19, el versículo que empezamos a leer, iglesia, dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, usted y yo podemos llegar a ser, o podemos apagar al Espíritu Santo. Isaías 63 dice que hicieron enojar su Santo Espíritu, por el cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Mire, usted y yo podemos hacer enojar al Espíritu Santo. Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro
Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Usted y yo le podemos llegar a mentir al Espíritu Santo. Hechos 5:9 habla de que usted y yo podemos llegar a atentar al Espíritu del Señor. Hechos 7:51 dice que usted y yo podemos resistirle al Espíritu Santo. Y Marcos 3:29 habla de que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Entonces, iglesia, usted y yo podemos llegar a hacerle cosas contrarias a lo que el Espíritu Santo quiere manifestarse, quiere hacer en cada uno de nosotros. Y recuerde, el consejo es que no apaguemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo podemos llegar a apagar. Entonces, iglesia, insisto, por palabras, por acciones, por comportamientos, ¿por qué no por pensamientos? Porque el Espíritu Santo es Dios y yo creo que el Espíritu Santo ministra y conoce el pensamiento, la intención, el deseo que usted y yo en ocasiones tenemos, y que esos deseos, esas intenciones, muchas de las veces a lo mejor no quieren agradar a Dios o no es de agradar a Dios. Pero entonces, iglesia, usted y yo podemos llegar a apagarlo. Usted y yo podemos llegar a hacer cosas contrarias, insisto, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros, iglesia. Entonces, yo esta noche, iglesia, quiero hablarle un poquito acerca de esa frase que dice la Escritura: no apaguemos al Espíritu Santo que, insisto, está dentro de nosotros. Pregúntele al que tiene ahí: ¿habrás apagado al Espíritu Santo? ¿Habrás contrarias a lo que el Espíritu Santo, uno de nosotros? Mire, no sé, ahí el tiempo que usted lleve en casita, pero Primera de Samuel capítulo 3 verso 1, gloria a Dios. Ayude al que tiene ahí a la par. Y usted sabe, mire, cuando hablamos de Primera de Samuel, nos vamos hacia lo que hacía un sumo sacerdote llamado Elí. Mire lo que dice la Escritura en el capítulo. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellas visiones, no eran frecuentes. Verso 2, y aconteció un día, acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver, cuando la lámpara de Dios aún no había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde el arca de Dios. Mire qué pasaje, iglesia, mientras creo yo que en la misericordia de Dios, Dios sabía lo que Elí, o lo que a Elí, mejor dicho, le estaba aconteciendo. Dios también iba preparando por decirlo así, a su relevo. Usted sabe lo que le sucedió a Elí y cómo terminó Elí, pero a la par también ya estaba preparando a alguien que iba a suplir a lo mejor la posición del sacerdote Elí, y que era Samuel. Y mire, dice la Escritura que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, iglesia. Entonces, ¿qué puede llegar, iglesia, a que pueda apagar al Espíritu Santo que hay dentro de nosotros? Una, que usted y yo dejemos de estar leyendo la palabra, que usted y yo, mire, por una pandemia nos estemos limitando de hacer cosas que normalmente tenemos que hacer. Usted sabe, iglesia, que hemos vuelto a congregarnos en la misericordia de Dios, o empezamos ya a congregarnos, estamos perdóneme la expresión, por celebrar, por festejar un año aquí en Aguascalientes, y gozosos, alegres, porque pues ya en la misericordia de Dios un año cumplimos. Pero apenas el domingo pasado empezamos a hacer culto de una manera presencial, mientras vamos ahí agarrando ese fluir, mientras nos vamos metiendo
¿por qué no volvernos a acostumbrar a ese ritmo de congregarnos presencialmente? Ahorita solo los domingos, pero ya después iremos poco a poco, iglesia, vamos a ir a más. Pero usted y yo, eh, aunque ahorita no estemos congregándonos o aunque empecemos un poco a poco a ir a la iglesia, a la congregación, usted y yo no tenemos que dejar de leer la palabra. Usted y yo no debemos de dejar de aprender de la palabra de Dios, porque perdóneme, Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad está es su palabra. Juan 17:3, si no me equivoco, habla Jesús donde Él dice que usted y yo debemos de experimentar el saborear, el deleite, perdóneme la expresión, el placer cuando leemos de la palabra de Dios y saborearlo, deleitarnos, alimentarnos. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra, iglesia. Entonces usted y yo, como hombres, como mujeres, como un organismo que es la iglesia de Cristo, se debe de estar alimentando de continuo. Y la principal fuente, creo yo, de alimentación, iglesia, es la palabra de Dios. Pero si no lo conocemos, si dejamos de leer, si como le sucedió a Elí, que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, perdóneme, iglesia, hoy en día lo que debe de abundar es la palabra de Dios. Y perdóneme, hace tiempo usted y yo cargábamos solamente una Biblia bajo el hombro. Usted y yo ahí andábamos ahí cuando nacimos de nuevo y traíamos nuestra Biblia. Ahora traemos un dispositivo electrónico. ¿Por qué? Porque hay muchas versiones en las cuales usted y yo podemos cotejar, podemos ver como ahorita veíamos un poquito más a fondo las diferentes versiones del verso 19 donde dice, no apaguéis al espíritu. Pero iglesia, usted y yo tenemos que estar de continuo alimentándonos, saboreando, experimentando, deleitándonos, conociendo, aprendiendo, fortaleciéndonos en la bendita palabra de Dios, porque mire, Dios para todo tiene solución, aún para la muerte. Pablo, no que se mofara, no, pero manifestando con gozo la revelación que trae la palabra de Dios, donde él decía, oh, ¿dónde está muerte? Tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria. Él deleitándose porque sabía que si moría, Dios lo iba a levantar, iglesia. Entonces, ante todo el Señor nos da una solución, ante todo el Señor nos da una salida, ante todo el Señor nos da una respuesta. Y perdóneme, si usted y yo estamos atravesando momentos difíciles, si usted y yo estamos por ahí atravesando una situación adversa, para todo hay solución, iglesia. Y la palabra de Dios, Dios mismo nos va a dar una solución. Entonces, iglesia, usted y yo podemos llegar a apagar el espíritu cuando a lo mejor dejamos de leer su palabra. Dice que las visiones no eran frecuentes. Elí estaba acostado, estaba teniendo un cierto reposo, iglesia, pero nos da a entender que ese reposo era porque a lo mejor había descuidado su función, su servicio, no tanto como en el año de reposo donde usted me veía ahí recostado en pastos verdes en la mano del Señor. No tanto era ese reposo, sino a lo mejor era un reposo hablando de descuido, de desatención. Mire, si oye fuerte la palabra desobligado, pero usted y yo no tenemos que. Mire, en el verso 1 dice la escritura que el joven Samuel estaba sirviendo. Usted y yo no tenemos que descuidar nuestro servicio. Usted y yo, al contrario, tenemos que estar atentos, pastor. ¿Quién sigue de servir? Porque a mí ya me anda por servir, a mí ya me urge servir, a mí yo ya estoy deseoso por estar sirviendo y el servicio usted y yo no lo tenemos que descuidar. Mientras el joven estaba sirviendo, Elí estaba así como que, pues aquí ya está este jovencito, que sirva a él. Y yo pues como ya serví mucho tiempo, yo ya voy a dejar de servir. Perdónenme,
Mire, yo conocí a una mujer de Dios que me era ejemplo en el servicio, porque aun cuando ella era de edad avanzada, aun cuando ella era una mujer que obvio por la edad le dolía a su cuerpo, sus huesos, le batallaba en ocasiones para caminar, qué sé yo, pero nunca dejó de estar ahí en el servicio, nunca dejó de estar. Decía, mira, aunque me sienta así, ya está, no me quiten de mi privilegio de estar sirviendo ahí en la entrada, de darle la bienvenida a mi hermano, a mi hermana, de darle una palabra de bendición, de darle un abrazo, de darle un beso. Y eso era de ejemplo, iglesia, para mí eso, a mí me deja... Me bendice al recordar la iglesia. Entonces, perdóneme mi hermano, mi hermana, si tú y yo hemos con ese deseo, con esas ganas de estar sirviendo, iglesia, vamos una vez más que ese fuego que ministra el Espíritu Santo vuelva una vez más a usted y a mí para que seamos impulsados a nuestro servicio, iglesia, y que no escasee la palabra de Dios como en aquellos tiempos, en los días de Elí, iglesia, empezó a escasear la palabra de Dios. A él se le empezó a oscurecer sus ojos, empezó a dejar la visión, iglesia, empezó a abandonar la obra, porque usted y yo, como iglesia espiritual que somos, usted y yo no debemos de descuidar la visión, la misión, la cual usted y yo estamos ahí en eso que viene de Dios, iglesia, en esa visión, en esa misión que viene de parte de Dios y que la pone en el corazón apostólico. Usted y yo ahí estamos metidos porque estamos bajo el ministerio, bajo esa cobertura, iglesia. Entonces, amado, amada, Elí se apagó. Que usted y yo no nos apaguemos, iglesia. Y si por ahí hay, mire, Dios es bien hermoso. De donde no hay, Dios lo puede volver a hacer. De donde hay una pequeña ceniza, Dios puede volver a hacer encender, iglesia. En lo que hay ahí que tenga que hacer el Señor en usted y en mí. Entonces, mire, el consejo de Pablo a Timoteo, ahí en 1 de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Iglesia, entre tanto nos congregamos, entre tanto volvemos a la nueva normalidad, a la iglesia, ocupémonos en las Escrituras. Es el consejo. Y dice el verso 14, no descuides el don espiritual. Mire, Pablo veía a Timoteo un poquito ahí, había volteado a ver otras cositas y la visión que él tenía estaba descuidándose. Y él le dice, ocúpate en leer la palabra, ocúpate en leer la escritura y no descuides el don espiritual, iglesia. Tú y yo tenemos de parte de Dios. Tú y yo tenemos don de parte de Dios. Tú y yo tenemos, creo yo, en la misericordia de Dios, tenemos un don que ha depositado ahí el Espíritu Santo en usted y en mí. Y no hay que descuidarlo, al contrario, hay que fortalecerlo. Iglesia, avancemos. Miren lo que dice en segundo punto, iglesia, Jueces capítulo 13, verso 5. Vayamos al libro de los Jueces, ahí, al libro de los Jueces capítulo 13, verso 5. Miren lo que dice la escritura. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mire qué palabra, iglesia, le dan a un hombre de Dios llamado Sansón. Sansón significa pequeño sol, Sansón significa rayo de sol, Sansón significa fuerte. Y Sansón, perdóneme, se le veía esa fuerza. Y creo yo que si se veía esa fuerza, si él era fuerte ante los ojos de los hombres, quiero pensar, iglesia, que internamente también él era un hombre fuerte y que usted y yo, varón, mujer de Dios, también debemos de ser fuertes, pero
Mire qué palabras, iglesia, le dan a un, a un, a un hombre, a un joven perdóneme, todavía ni nacía, pero ya le estaban declarando ahí las características que este hombre, Sansón, iba a tener y Dios cumple su palabra y mire, iglesia, si a ti Dios te ha dado una promesa, si a ti Dios te ha dado una palabra, si a ti Dios te ha dicho, yo voy a hacer esto en tu vida, yo voy a hacer esto en tu familia, yo voy a hacer esto en tu casa, yo el ministerio que te he dado lo voy a engrandecer, no sé qué palabra le ha dado el Señor, pero Dios no tarda en cumplir la promesa que Él le ha dado, iglesia. Entonces, puesto los ojos ahí, iglesia, en la promesa, en la promesa, en la promesa. No descuidemos para nada la promesa, iglesia. Sansón desafortunadamente como que se desvió, iglesia, de lo que él le había prometido el Señor. Él puso su mirada en otras cosas, iglesia. Usted sabe que a lo mejor no obedecía como debió de haber obedecido a sus padres. A lo mejor él no tomó el consejo o lo tuvo en poco el consejo de sus padres y a lo mejor sus padres le decían a Sansón, Sansón, no busques una mujer que no sea del pueblo de Dios. Mas sin embargo, a Sansón le llamaban la atención las mujeres de otras naciones, de otros pueblos, y no solamente le llamaba la atención, sino que Sansón ponía su mirada y como que su objetivo, su propósito, y hasta que no conquistaba a lo mejor a una mujer, él estaba en paz. Entonces descuidó, iglesia, le dijeron que la navaja no pase sobre su cabeza. Y usted sabe que él descuidó ello y el cabello, iglesia, nos habla de esa consagración que usted y yo debemos de tener. Y a Sansón le dijeron, está de continuo tu consagración, tu fuerza viene, se va a evidenciar por cuanto tú te consagres. Entonces, iglesia, es lo mismo para usted y para mí. Si usted y yo queremos estar fuertes, busquemos a Dios, consagrémonos más. La Escritura dice, el que es santo, santifíquese más. Y que cada vez usted y yo, porque mire, al más que vencedor, ese va a ser un hombre, una mujer, una familia, una casa que esté consagrada al Señor. Y si usted y yo estamos consagrados como Sansón, le dijeron, no pase navaja sobre tu cabeza, sobre tu cabellera. En otras palabras, fortalécete más en la santidad, en la consagración. Es lo mismo para usted y para mí, iglesia, porque ahí Sansón se hacía fuerte. Él decía, mi fuerza radica en mis guedejas, en mi cabellera, en mis cabellos, ahí está mi fuerza, en la consagración está mi fuerza. Usted y yo lo mismo, iglesia. Mire, aunque a lo mejor ya un poco pelones o qué sé yo, pero espiritualmente usted y yo tenemos que tener esa consagración fortalecida, iglesia, nuestro cabello sano, nuestro cabello bien cuidado, nuestra cabellera, mire, bien limpia, bien aseada, de continuo, iglesia, estar limpiándonos, bañándonos, ministrándonos, estar de continuo, estar buscando la consagración, iglesia. Usted sabe que Sansón se juntó con una mujer llamada Dalila, y Dalila en las acepciones que podemos ver es coqueta, veleidosa, pobre, pequeña, pero hay una palabra que define a Dalila que es languidecer, o languidecer, no sé ahí en su pueblo cómo lo digan, ¿verdad? Pero languidecer, iglesia, significa perder su fuerza. Languidecer significa vigor, languidecer significa ánimo, languidecer significa gozo. Y ello, iglesia, como Sansón se hizo uno con Dalila, el espíritu que ministraba a Dalila se lo ministró a Sansón. Sansón empezó a perder el gozo, Sansón empezó a perder el ánimo, Sansón empezó a perder su fuerza, su vigor, iglesia. Y que a usted y a mí, mire, uno puede estar así fuerte como Popeye o qué sé yo, pero estar débil espiritualmente. Usted puede estar flaquito o flaquita, pero espiritualmente está como un fuerte, como un roble, iglesia. Entonces, iglesia, el consejo es que
en usted y en mí seamos unos hombres y mujeres fuertes espiritualmente, fuertes espiritualmente, fuertes espiritualmente, iglesia. Y si se nos están yendo las fuerzas, pues es porque a lo mejor, no le voy a decir allá a quien tiene la parda lila, no, no, no. Pero iglesia, mire, hace tiempo hablábamos de sacudirnos, hay que sacudirnos espiritualmente a esa Dalila, a esa que nos hace languidecer, a esa que nos hace que perdamos la fuerza, iglesia, que perdamos 7 meses sin congregarnos, iglesia, y volvamos o volvemos a congregarnos. Y en lugar de que usted aprendió de David y aprendió las danzas que en la escritura nos pone como ejemplo David, y usted dando vueltas, usted remolineando, usted haciendo esto, aquello, y como estuvo en cuarentena y regresamos a la iglesia y apenas así como que aplaudiendo y apenas así como que, ay, pues como que el gozo se apagó, como que el vigor se nos fue, como que el ánimo se nos está yendo, como que nuestra fuerza, iglesia, ya no tenemos esa fuerza, amado, amada. Entonces necesitamos que nos vuelvan a encender. Necesitamos otra vez que el Espíritu Santo nos vuelva a encender en usted y en mí las cosas que nos tengan que encender, iglesia. Y perdóneme, pero pregúntele a la par al que tiene ahí a su hermano, a su hermana, papá, mamá, amado esposo, amada esposa, hijito amado, hijita amada, abuelo, abuela. Pregúntele, ¿estás gozoso? ¿Estás fuerte? ¿Estás animoso? ¿Tu vigor está más que nunca? ¿Estamos más o ha ido bajando, iglesia? Ha ido bajando. Entonces, mire, si ha ido bajando, es una buena noche para que usted y yo le pidamos que en la misericordia de Dios el Espíritu Santo nos vuelva a encender, iglesia. Mire, avancemos un tercer punto, Juan 5:35. Vamos a ver ahora a Juan el Bautizador, Juan el Bautista, o Juan el Sumergidor, como lo dicen otras versiones, iglesia. Juan el Bautista, mire lo que dice Juan 5:35. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mire que a usted, mire, es que le iba a decir, perdón, que a usted le diga el Señor, tú eres mi lámpara ahí en medio de la colonia donde tú vives, tú eres quien va ahí. Y perdóneme, le iba a decir eso, pero bueno, ya se lo dije, ¿verdad? Pero es que usted y yo somos lámparas, iglesia. La escritura dice, mire, dije, vosotros sois la luz. Y usted, perdóneme, usted y yo somos luz, somos lámparas, somos antorchas, iglesia. Y usted y yo tenemos que alumbrar, usted y yo, la iglesia es alumbrar, porque la Biblia habla de que la iglesia y sí, ¿por qué no enceguecer, iglesia? Cuando Jesús ponte a orar y lo vemos ahí donde habla acerca del monte de la transfiguración, él se metía a orar, mire, salía lo que verdaderamente era Jesús, iglesia en Dios. Cuando usted y yo nos enfocamos usted y yo nos metemos a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, le podemos ir a obra de Jesús, se va a sanar y va a estar agradecido con Dios y la vida de aquel hombre, de aquella mujer por la cual usted le bendijo con una palabra. Esa palabra se le da, fue algo que el Espíritu Santo le ministró de parte de Dios. La persona quedó
quedó ministrada de parte de Dios, iglesia. Entonces, perdóneme, usted y yo tenemos que alumbrar. Mire qué suerte pasó con Juan. Dice Mateo 11:11, hablando de Juan. Mire lo que dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que él. Mire qué testimonio da la Escritura, da el Señor acerca de Juan el Bautista. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y el versículo que hablamos acerca de Juan 5:35 dice: Él era la lámpara. Entonces dejó de ser lámpara, dejó de alumbrar. Y usted y yo, mire, qué tremendo es, iglesia, que usted y yo dejemos de alumbrar, porque usted y yo somos lámparas, unas lamparitas así más delgaditas, más flaquitas, otras lamparitas así más chonchitas, no sé, más robustitas, pero somos lámparas, iglesia. Y el propósito de una lámpara, la finalidad de una lámpara, para la cual esa lámpara es formada, es creada, es que alumbre. Pero si la lámpara deja de alumbrar, iglesia, ¿qué estamos dejando de hacer? Porque a lo mejor usted y yo, como a Sansón se le veía ese vigor, ese alegría, ese ánimo, ese deseo de hacer la obra del Señor. Yo no sé si usted recordará, iglesia, en aquellos tiempos cuando usted y yo nacimos de nuevo. Usted y yo nacimos de nuevo y alegres, gozosos, y para todo la palabra y para todo. No, es que mira, dice la Biblia, y al estar en la conversación entre la familia, entre las amistades, es que dice la Escritura esto, y para todo la Biblia, iglesia, pero ahora a lo mejor ello ya no sale, ya no fluye igual, a lo mejor nuestro gozo ya no es lo mismo, a lo mejor hemos dejado de alumbrar, iglesia. Y le pongo el ejemplo porque más adelantito habla acerca de 10 vírgenes donde tuvieron problemitas. Y esos problemitas llegaron a trascender, iglesia. Llegaron a trascender porque ninguna de esas 10 vírgenes se fue con el Señor. Ninguna de ellas se quedó con el amado. ¿Por qué? Porque ellas se quedaron. Y es tremendo, iglesia, que, mire, habla en Lucas capítulo 7, verso 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntar si era realmente Jesús el que veía? Si en el Evangelio de Juan capítulo 1, por ahí del verso 27 en adelante, Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Y él dice: miren el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista identificó cuando Jesús estaba por manifestarse, por acercarse. A lo mejor lo veía de retirado, pero aún de retirado, Juan el Bautista reconocía quién era Jesús. Y en Lucas 7:20 manda a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que estamos esperando o eres otro? Dejó de identificar, iglesia. Entonces, amado, amada, ¿por qué? Porque a lo mejor Juan el Bautista, que dice la Escritura que era una lámpara que ardía. Y yo no sé usted el concepto ahí en su barrio, en su colonia, en su pueblo, en su nación, lo que signifique arder. Porque dice en Juan 5:35 que él era la lámpara que ardía. Cuando la flama, cuando la llama aquí en nuestro México lindo y querido, está fuerte, está hasta truena, iglesia, hasta la misma, perdónenme la expresión, la misma lumbre se oyen troniditos, y el concepto que cuando usted y yo vemos ello, cuando escuchamos ello,
está que arde la llama, porque está intensa. Aplicándolo esto porque dice que ardía y alumbraba. Pero Juan el Bautizador, con respeto lo digo, amado, amado, y mire, dejó de arder, dejó de alumbrar, aun cuando la misma escritura da testimonio de él, de donde no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, iglesia, si le sucedió a él, creo yo que usted y yo también podemos llegar a estar expuestos a una situación donde el Espíritu Santo que está dentro de nosotros lo podemos llegar a apagar. Y el consejo apostólico, acuérdese, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, no apaguéis el fuego del Espíritu, que obvio está dentro de nosotros, iglesia. Juan el Bautizador descuidó, iglesia, y usted sabe, mire cómo terminó, amado, amada. Se involucró en otros asuntos, él empezó a atender, dijo un pastor, ando en otras cuestiones, y desvió la mirada, iglesia, del propósito de Dios, de la visión a la cual el Señor lo había llamado. Y con respeto te lo digo, pero con seguridad, es un llamado de parte de Dios. Dios te llamó a ti para algo. Con propósito, Dios nos llamó. Entonces, iglesia, que la situación, que la adversidad, que el problema, ¿por qué no la enfermedad? ¿Por qué no la economía? ¿Por qué no la pandemia? Que eso no nos desvíe del propósito de Dios, que eso no nos desvíe de la visión que tiene Dios para con usted y para conmigo. Y obvio, si usted y yo estamos en los propósitos de Dios, si usted y yo estamos en los planes de Dios, la familia involucrar los propósitos de Dios, amado, amada. Entonces, mire, avancemos a las 10:06 en adelante. Usted recordará, iglesia, que mire, dice, y a la medianoche, el verso 6, le estoy leyendo, y a la un clamor, y con dice, ¿quién es el versión? La decía, yo como ministro, yo estar delante del Señor a una rubia con gloria, amado, amada, a una iglesia que se santificó, a una iglesia que está de continuo purificándose, a una iglesia que de continuo se está exhortando. Lavemos nuestras vestiduras, busquemos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La exhortación sigue estando presente, iglesia, y creo yo que más aún porque la venida de nuestro amado está pronta a manifestarse, la venida de Cristo Jesús, donde una manifestación en secreto está por llevarse a cabo, iglesia, y un sonido de una trompeta estamos por escuchar, iglesia, y donde usted y yo anhelamos irnos con Él, donde usted y yo, el propósito es esa, iglesia, que nos vayamos juntamente con Él, pero no regresar, amado, amada, no regresar. Estas 10 vírgenes descuidaron su aceite, perdóneme, el aceite era para ponerse en la lámpara, y su lámpara dejó de arder, dejó de brillar, dejó de alumbrar. ¿Por qué? Porque no tuvo aceite. Entonces, amado, amada, que en usted y en mí siempre haya aceite, que en usted y en mí siempre tengamos, miren, aún unas teniendo poco aceite se quedaron. Entonces no basta con tener poco aceite, sino mire lo que le sucedió allá en el Antiguo Testamento a una viuda que tenía poco aceite y poca harina. Amén. Lo puso a trabajar, hizo caso al consejo que le dio el hombre de Dios, y el aceite no llegó ya a escasear más en la vida, en la casa de aquella mujer y de su hijo, iglesia.
pero estas 10 vírgenes, aún con un poco aceite, se quedaron. Entonces no solamente basta tener poco aceite, sino que el aceite, iglesia, que usted y yo tengamos, vaya haciéndose más cada día en usted y en mi, iglesia. Porque la otra vez vimos o dimos ejemplos cómo se compraba el pan. Usted y yo también podemos ver en la escritura cómo podemos comprar aceite, iglesia. Entonces, el plan de Dios, iglesia, o la voluntad de Dios es que en usted y en mí no escasee el aceite. Voltea al que tiene ahí a la par a ver si le ve aceite en su vida, a ver si le ve mucho, a ver si le ve poco. A ver, mire, nuestro carro, iglesia, usted que tiene carro, y si no lo tiene, Dios le va a bendecir con un carro. Y si usted no tiene camioneta, Dios le va a bendecir con una camioneta. Pero usted y yo tenemos que estar al tanto de los niveles de nuestro que tiene nuestro vehículo. Usted y yo debemos de cuidar el nivel de la gasolina, porque sin gasolina el vehículo no se mueve. Pero no solamente con la gasolina. Si usted y yo vemos el nivel o la temperatura, si está alta, si está baja, si está en medio, el parámetro de la temperatura del agua está bien. El nivel de la gasolina que tenemos todavía me alcanza para recorrer ciertos kilómetros. Después iré a la gasolinera y le pondré más gasolina. Pero usted y yo también debemos de cuidar el nivel del aceite. Y en el nivel del aceite ahí dice bajo, medio o alto. Y si lo ve bajo, usted dice, híjole, se me está fugando el aceite. Inmediatamente hay que ponerle aceite espiritual. A lo mejor andamos con un nivel bajo de aceite. Y lo que tenemos que, Señor, yo quiero ir en busca, tengo que ir a conseguir aceite, porque el consejo fue de unas vírgenes a otras, iglesia, en Mateo 25, en el verso 8, mire, les llaman insensatas. Insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Entonces usted y yo tenemos que ir, iglesia, a donde hay aceite. La pregunta es, ¿dónde hay aceite, iglesia? ¿Dónde se imagina usted y yo que hay aceite? ¿Dónde nos imaginamos que puede haber aceite? No me vaya a decir, pues ahí en el centro comercial, ahí donde venden víveres, ahí venden. No se trata de ese aceite, iglesia. Se trata de un aceite espiritual donde usted y yo tenemos que tener aceite, iglesia. Entonces, vayamos y compremos al lugar correcto, amado, amada. Yo voy terminando, iglesia. Mire, yo regreso una vez más a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Con esta cita vamos terminando, iglesia. El consejo de esta noche, iglesia, es que usted y yo no apaguemos al Espíritu. Vimos al principio 7 puntos que usted y yo podemos llegar a provocar al Espíritu Santo, y que en lugar de que el Espíritu Santo provoque en usted y en mí algo, usted y yo provocamos algo que no conviene al Espíritu Santo, iglesia. La palabra apaguéis, si no me equivoco, iglesia, es una palabra que significa extinguir. Iglesia. Entonces, la idea, iglesia, es que usted y yo no apaguemos lo que el Espíritu Santo está depositando en cada uno de nosotros. Y yo creo que desde joven el Espíritu Santo, si nos dejamos ministrar, si nos dejamos guiar, si dejamos que el Espíritu Santo nos esté impulsando de continuo, joven, el Espíritu Santo quiere depositar algo en ti. El Espíritu Santo, que es Dios, porque no podemos dejar de decir que es Dios.
El Espíritu Santo es el Señor. Dice la Escritura que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, o el original dice que donde está el Espíritu como Señor, ahí hay libertad. Dejemos que el Espíritu Santo ministre en cada uno de nosotros, iglesia. Y a ti, joven, deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Y aún en la juventud, porque la Escritura nos pone ejemplos tan hermosos de jóvenes, donde Dios hizo grandes cosas, donde Dios hizo grandes proezas. Y aún a Timoteo le dice el apóstol Pablo, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie tenga en poco lo que hay en ti, porque Dios quiere hacer grandes cosas, porque Dios quiere manifestar grandes cosas, porque Dios joven y aún al no tan joven, y aún al mayor, y aún al anciano, y aún a la mujer que está, perdónenme la expresión, en edad avanzada, aún el Espíritu Santo quiere ahí depositar algo hermoso, porque lo que el Espíritu Santo da es algo hermoso, no es algo que perdónenme, que proviene del Espíritu Santo, sino cosas hermosas, cosas grandes, cosas que no tienen, que no se compran con oro, con plata, iglesia. Y ello es lo que el Espíritu Santo quiere darnos, no solamente en esta noche, pero si tenemos, mire, si el fuego se está extinguiendo, si el fuego se está apagando, iglesia, creo yo que es una buena noche para que nos pongamos de pie y le pidamos al Señor, Señor Espíritu Santo. Yo te voy a invitar, iglesia, a que te pongas de pie, a que nos pongamos de pie. Bueno, usted ahí en casita, póngase de pie, amado, amada, levante sus manos, levante sus brazos, incline su rostro con toda reverencia, con todo ese temor. Estamos delante de Dios, aunque no estemos congregándonos físicamente, pero estamos delante de nuestro Señor, porque le recuerdo que donde dos o más se reúnen, se ponen de acuerdo, el Señor está ahí en medio nuestro. Y si usted y yo le pidamos de corazón, con un corazón que tiene necesidad, con un corazón que está siendo ministrado por la palabra de Dios, con un corazón que está expuesto al deseo y a la voluntad divina, iglesia, Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Dios va a hacer la obra. Y si usted le tiene esa necesidad, Señor, tócame, Señor, tócame en esta noche, y que tu Espíritu Santo vuelva a provocar en mí que mis fuerzas vayan en aumento, que mi vigor vaya en aumento, que mi gozo vaya en aumento, que mi corazón, Señor, delante de ti, que hoy lo pongo, Señor, y que quiere cumplir con la obra, que quiere cumplir con ese propósito, que quiere cumplir con la voluntad para la cual me has llamado. Y si he descuidado mi servicio, si he descuidado mi oración, si he descuidado la lectura de la palabra, como Elías a lo mejor lo descuidó, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo venga en mi auxilio y que ministre mi ser, que ministre mi vida, que ministre mi espíritu, que ministre mi alma, que ministre mi cuerpo, Señor, porque tengo necesidad esta noche de ti. Siento como un necesitado, como aquel hombre que decía que las cosas a mí, amado, te lo ruego. En esta noche, y que vuelva a sentir ese fuego, que vuelva a sentir ese experimento bien, tu Santo Espíritu que proviene de ti, oh Señor Espíritu Santo. Lo anhelo, lo deseo, lo necesito de tu Espíritu, Señor, para poder seguir cumpliendo con tu voluntad, con tu deseo, con tu propósito, Señor.
Necesito de tu Espíritu Santo, mi Señor. No solo esta noche, sino siempre, siempre, siempre necesito de tu Espíritu Santo, mi Señor. Levanta tus manos, iglesia, y dile: necesito de tu Espíritu Santo, Padre. Y el Señor dice, el consejo dice: pidan Espíritu y Él lo dará. Pidan de su Espíritu y Él lo dará. Para que vuelva yo a encenderme, para que vuelva ese fuego, para que vuelva ese ardor en mí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Señor. Manda tu fuego. Manda de tu fuego, Espíritu de Dios. Sí, Señor. Padre, rogamos que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Pedimos perdón, mi Dios, porque hemos ciertamente a lo mejor contristado, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, mi Dios, a tu voluntad y al impulso de tu Espíritu Santo, Señor. Pero una vez más, en tu misericordia, mi Dios, y en tu voluntad, nos acercamos necesitados de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu Espíritu Santo vuelva a que ese fuego vuelva a aumentar. De ese fuego que viene de tu Espíritu Santo, más, mi Señor. Señor, de fuego, Señor, vuelva a ese fuego, a ser expuesto a ese fuego de tu Espíritu Santo, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Te lo rogamos. Que seamos una vez más envueltos en ese ministrar, en ese fluir de tu Espíritu Santo, en esa atmósfera que provoca, mi Señor, tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te lo pedimos. Y en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Que en tu misericordia, que en tu voluntad, mi Dios, seamos expuestos a ese fuego, a ese ministrar, a ese fluir de tu Santo Espíritu. Iglesia de Cristo, Dios bendiga tu vida. Ministro de Dios, Dios bendiga tu ministerio.
Yo creo que buenas nuevas vienen a tu vida, a tu casa, siervo de Dios. Yo creo que lo que tanto le has pedido al Señor de rodillas está pronto a manifestarse. Que el día de mañana van a tocar a tu casa, van a tocar allá a la puerta de tu casa y vas a escuchar de parte de Dios la noticia. Tus oídos van a escuchar lo que tanto le has pedido al Señor de rodillas, porque tu respuesta ha sido enviada de parte de Dios. Iglesia de Cristo, Dios bendiga tu vida. Recordemos que estamos congregándonos, iglesia, los domingos. Vamos a la iglesia con alegría, con gozo, que Dios tiene grandes cosas. Pero antes de recibir de parte de Dios, vayamos y démosle a Dios lo que Dios quiere que le demos. Dios bendiga tu vida, iglesia. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga tu familia. Saludos y bendiciones de parte de Dios.